Hola, bendiciones hermanos y hermanas, damos gracias al Señor en este nuevo día, seguimos meditando las Escrituras, estamos leyendo el libro de Mateo y hemos llegado a los capítulos 24 y 25, capítulos que nos hablan de profecía y por lo tanto podemos recordar lo que dice Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 19, dice, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Es decir, nosotros cuando normalmente vemos capítulos de profecía, como que quizás la primera reacción es no lo entiendo, así que lo salto. Cuando en realidad las escrituras nos invitan a lo contrario, a que debemos prestar mucha atención en la profecía, debemos orar, debemos pedir al Espíritu Santo que nos ayude a poder comprender para poder estar alertas y como dice nuestro Señor en estos capítulos que vamos a leer hoy, no ser engañados. Así que también quiero decir que me recuerda mucho estos capítulos de profecía, un poco lo que podemos leer y apreciar en los libros proféticos del Antiguo Testamento, donde habían mayor cantidad de falsos profetas que verdaderos profetas, y estos anunciaban que al pueblo que no se preocuparan, que no pasaba nada, que ellos eran hijos de Abraham, por lo tanto ningún mal les caería, y estos por lo tanto no tomaron en cuenta a los verdaderos profetas que anunciaban lo que venía, la deportación y todo lo que iban a sufrir en el pueblo, y estos no le hicieron caso. Entonces, acá nuestro Señor nos advierte de sufrimiento, nos advierte de persecuciones, y por lo tanto nosotros debemos prestar atención en lo que estamos leyendo, debemos escudriñar, debemos orar, debemos esperar que el Espíritu Santo revele verdad a nuestros corazones por medio de la lectura de estos capítulos del 24 y el 25 especialmente, y sobre todo tomar los consejos de nuestro Señor, de estar velando, estar preparados y especialmente alertas, ya que no sabemos el día, no sabemos la hora, pero sí sabemos que el Señor viene, y así deberíamos vivir cada día pensando en esta verdad. Para el día de hoy, nuevamente compartiré un comentario de J.C. Ryle que espero que sea de bendición para ustedes, como lo fue para mí. Este dice así: dice, todos los pasajes de la Escritura, como este tipo, deberían considerarse con una gran humildad, pidiendo fervientemente en oración la enseñanza del Espíritu. Ninguna otra cuestión ha enfrentado tan radicalmente a los creyentes como la interpretación de la profecía. Ninguna otra cuestión ha ocasionado tanto como esta, que los prejuicios de un grupo, el dogmatismo de otro y la extravagancia de un tercero le hayan robado a la iglesia verdades que Dios deseaba que fueran de bendición. Como bien dice cierto teólogo, ¿qué no sabrá, qué no habrá que los hombres vean o no vean según les convenga para establecer sus propias opiniones predilectas? Para entender el significado de todo este capítulo, hemos de tener cuidado de no perder de vista la pregunta que dio origen al discurso de nuestro Señor. Al salir por última vez del templo, los discípulos con orgullo natural judío habían dirigido la atención de su maestro a los espléndidos edificios que lo componían. Para su sorpresa y asombro, él les dice que en muy poco tiempo todo aquello iba a ser destruido, lo cual en ese momento parecía imposible. Estas palabras parecen haber penetrado muy hondo en las mentes de los discípulos. Se acercaron a él cuando estaba sentado en el monte de los olivos y le preguntaron con una ansiedad evidente: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? En estas palabras se halla la clave para saber a qué se refiere la profecía que ahora vamos a leer el día de hoy. Esta abarca tres cosas. Una es la destrucción de Jerusalén o el templo, otra la segunda venida personal de Cristo y la tercera es el fin del mundo. Indudablemente, en algunas partes del capítulo estos tres asuntos están muy entrelazados y es difícil poder separarlos y desenredarlos, pero todos ellos aparecen claramente en el capítulo y da respuesta a estas tres interrogantes, y sin ellos, no, si no analizamos eso, no vamos a poder dar una explicación justa. Los primeros 14 versículos de la profecía los ocupan lecciones generales de aplicación y alcance muy variado. Parece referirse con igual intensidad a la terminación de las dispensaciones tanto judías como cristianas, acontecimientos que son un vívido reflejo el uno del otro. Ciertamente exigen una atención especial por nuestra parte, pues somos aquellos a quienes ha alcanzado el fin de los siglos. Pasemos ahora a ver cuáles son estas lecciones. La primera lección general que tenemos ante nosotros es una advertencia sobre los engaños. Las primeras palabras del discurso son: mirad que nadie os engañe.
No es posible imaginar una advertencia más necesaria que esta. Satanás conoce bien el valor de la profecía y siempre se ha esforzado por desprestigiar el asunto cuando falsos cristos, falsos profetas surgieron antes de la destrucción de Jerusalén. Esto demostraron categóricamente, está demostrado categóricamente en las obras de Josefo. ¿De cuántas maneras se ciegan continuamente los ojos de los hombres en nuestros días respecto a las cosas venideras? Se puede probar fácilmente. El irvingismo o el mormonismo se han hecho lamentablemente populares como argumentos para rechazar todo lo que concierne a la doctrina de la segunda venida de Cristo. Y nosotros debemos velar, estar alerta y rechazar todo este tipo de creencias que no valoran ni validan la segunda venida de Cristo. No dejemos que nadie nos engañe respecto a los hechos principales de esta profecía que aún no se cumplen, diciéndonos que son imposibles o al contrario, que esto ocurre siempre, ni respecto al modo en cual esto sucederá, diciéndonos que es poco probable y que como ya ha pasado en el pasado y no ocurre nada. No dejemos que nadie nos engañe respecto al tiempo en el cual se cumplirá lo que el Señor declara en estas profecías, ni fijando fechas por un lado, ni por el otro indicándonos que debemos esperar a que se convierta el mundo entero antes que esto ocurra. Que nuestra única guía sean todo lo que hoy día vamos a leer, que sea la escritura y lo que dice claramente, y no las interpretaciones que han dado tradición a los hombres. Recordemos que, y insisto, lo podemos ver en el Antiguo Testamento, el daño que finalmente terminó haciendo la tradición por sobre lo que la Escritura realmente decía. Que no nos avergüenza de decir que esperamos un cumplimiento literal de la profecía que aún no se cumple. Reconozcamos abiertamente que hay muchas cosas que no comprendemos, pero sigamos defendiendo tenazmente nuestra posición, teniendo mucha fe, esperando con paciencia y sin dudar que un día todas las cosas serán aclaradas. Ante todo, recordemos que la primera venida del Mesías para sufrir era el acontecimiento más improbable que se podría haber imaginado, y se dio. Así que no dudemos que igual como vino literalmente en persona a sufrir, también vendrá literalmente otra vez, pero esta vez a reinar. La segunda gran lección que tenemos ante nosotros es una advertencia sobre las expectativas demasiado optimistas y extravagantes en cuanto a las cosas que han de suceder antes que llegue el fin. Es una advertencia tan sumamente importante como la anterior. Bueno, habría sido para la iglesia que no hubiera descuidado tanto esta advertencia. No debemos esperar un reinado de paz, felicidad y prosperidad universales antes de la llegada del fin. Si así lo hacemos, nos estamos engañando a nosotros mismos en gran manera. Nuestro Señor nos dice que estemos preparados para presenciar guerras, pestes, hambres y persecución. No podemos esperar la paz hasta que nos llegue el momento del regreso del príncipe de paz. Entonces, y solo entonces, se transformarán las espadas en rejas de arado y las naciones dejarán de adiestrarse para la guerra. Entonces, y solo entonces, la tierra dará su fruto. No debemos esperar una época de pureza universal en la doctrina y la práctica de la Iglesia de Cristo antes de la llegada del fin. Si así lo hacemos, estaremos cometiendo un grave error. Nuestro Señor nos dice que estemos preparados para presenciar la aparición de falsos profetas, una multiplicación de la maldad, y esto llevará incluso a un enfriamiento del amor de muchos. Todos los que profesan ser cristianos no recibirán la verdad y la santidad. No se extenderá entre los hombres hasta que regrese la gran cabeza de la iglesia y Satanás sea vencido. Entonces, y solo entonces, habrá una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Debemos entender qué es lo que ocurrirá primero para lo que se va a dar después. No debemos esperar que todo el mundo se vaya a convertir antes de la llegada del fin. Si así lo hacemos, estaríamos cometiendo un grave error. El Evangelio ha de ser predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, pero no debemos pensar que vayamos a presenciar que éste sea universalmente creído. Sí que tomará de entre los hombres un pueblo para Dios, eso no hay ninguna duda, en todo lugar donde se predique fielmente mediante el testimonio de Cristo. Pero la gran reunión de las naciones no tendrá lugar hasta que Cristo vuelva. Entonces, y solo entonces, se llenará la tierra del conocimiento del Señor, y como las aguas cubren el mar. Fijemos estas cosas en nuestros corazones y recordémoslas bien. Son verdades eminentemente pertinentes en nuestro tiempo presente. Aprendamos a tener expectativa respecto a la venida del Señor.
También seamos moderados en entender cómo va a ser la expansión de la iglesia de Cristo, porque necesitamos que el Señor venga. De esa manera nos ahorraremos decepciones en este tiempo. Recordemos que se acerca la noche cuando nadie puede trabajar, se avecinan tiempos difíciles. Puede que pronto haya herejías, persecuciones que debilitarán y confundirán a las iglesias. Puede que pronto las naciones se estremezcan en una feroz guerra de principios. Puede que pronto se cierren para siempre las puertas que ahora tenemos abiertas para hacer el bien. Puede que aún veamos con nuestros propios ojos el sol del cristianismo caer como el judaísmo, entre nubes y tormentas. Ante todo, anhelemos el regreso de nuestro Señor. Vivamos día a día pensando que el Señor puede llegar el día de hoy. Ojalá tengamos todos el deseo de orar a diario diciendo, ven Señor Jesús, como nos dice Apocalipsis 22:20. Seamos como la iglesia primitiva, seamos como lo que leemos en Pablo y estemos viviendo día a día pensando que el Señor viene. Eso es el objetivo de estas profecías, que nosotros podamos estar preparados y anhelamos la segunda venida de nuestro Señor. Así que meditemos en esto, oremos mucho en la lectura de estos capítulos y sobre todas las cosas pensemos qué tan consciente estamos viviendo día a día pensando en la venida de nuestro Señor. Señales, muchas de estas señales se están cumpliendo el día de hoy. ¿Las estamos considerando realmente como una antesala a la venida del Señor? Creo que es un buen momento para meditar en esto.